Hay una premisa en la palabra que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21 dice esto. Saben, toda esta semana estuve orando por el tema de Afganistán, todo lo que hemos visto en las noticias, los talibanes que tomaron el poder allí, cómo la gente desesperada, porque esa es la palabra que partió mi corazón. Eso es lo que yo vi y que partió mi corazón y que me llevó a estar en oración por ellos, la desesperación. Y mientras oraba esta semana por ellos, yo le decía al Señor, esa desesperación, esas personas queriendo subirse a un avión que estaba por despegar. Qué tremendo, esa imagen quedó fija en mi mente y todas las cosas que seguramente no vimos y que no vamos a ver, pero las atrocidades que se cometen en pos de una fe, en pos de una creencia extrema, y la gente cómo sufre. Y saben, cuando yo oraba, decía, Señor, yo te pido por estas personas desesperadas, estas personas sin esperanza. Y cuando oraba de esta manera, el Espíritu Santo me interrumpió y me dijo, alto ahí, no es así, no es así, porque la desesperación es cuando no hay esperanza, cuando falta la esperanza, porque está implícita en la palabra desesperación. Está implícita en esa palabra toda esperanza se pierde, toda esperanza caduca. ¿Qué fortaleza puede tener o qué objetivo puede tener una vida que no tiene esperanza? Y verlo en esta semana me causó mucho dolor, partió mi corazón. Y el Señor me hablaba con respecto a esto. Y vino automáticamente esta premisa en la palabra, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Saben? El apóstol Pablo, su vida es un ejemplo de cómo él decidió y determinó vivir de acuerdo a esta premisa. Él no se le conoce familia, él no tuvo familia, él era una persona, o su personalidad era todo o nada. Siempre que lo leo, que lo vemos en las escrituras, lo vemos como alguien totalmente entregado a su propósito. No era una persona mediocre, no era una persona sin perseverancia, era una persona que se determinaba y salía adelante, era firme en sus convicciones. Él tenía determinación, pero también era una persona sensible, una persona capaz de hablar como habló sobre el amor ahí en 1 Corintios 13. Estamos delante de una persona o de una personalidad fuerte, desarrollada, una personalidad moldeada, pero también estamos hablando de alguien que tomó premisas, determinaciones y se condujo en la vida con principios sólidos, principios de base sólida. Y él era así, él lo daba todo, no podía vivir a medias. Y en esa necesidad que yo veía esta semana y en esa desesperación y en esa falta de esperanza, yo decía, Señor, ¿cuál es tu palabra? ¿Cuál es tu respuesta a todo esto que estamos viendo, a lo que estamos viviendo y a lo que se viene para adelante? ¿Cuál va a ser nuestra base? ¿Cuál va a ser nuestra premisa? ¿Cuál va a ser el principio por el cual nosotros nos sostengamos ante tal panorama desesperante? Y el Señor me llevaba otra vez a la viuda y el aceite, al aceite de la viuda, allí en Segunda de Reyes 4, y se los relato. Ahí había una viuda que perdió
toda fuente de sustentabilidad. O sea, perdió todo lo que tenía y estaba a punto de perder lo único que le quedaban, que eran sus 2 hijos. Estaba realmente desesperada, igual que yo veía esta semana la gente de Afganistán. Estaba desesperada, estaba sola, estaba en una encrucijada, estaba frente a un muro terrible en sus vidas y no sabía qué hacer y no sabía a quién acudir. Entonces buscó al profeta de Dios. Buscó al profeta Elías, buscó una voz que hablara de parte de Dios, buscó voz profética para su vida. Y le preguntó y le expuso su desesperación. ¿Y saben lo que el Espíritu Santo me hacía ver? Me hacía ver a un profeta que no se sentó con ella a lamentarse. Y eso era lo que el Señor me enmarcaba. Deja de lamentarte por la gente que está sufriendo. Tenemos que actuar, no lamentarnos. El profeta no se sentó con ella a lamentarse. Y saben, algo que el Señor me habló, el profeta no le ofreció una fe prestada. Saben, cuando una persona se viene en busca de uno y la vemos desesperada y la vemos frente a una crisis terrible, lo primero que atinamos a hacer es a prestarle nuestra fe. Es a orar con ellos o a lamentarnos o tratar de ver cuál es la salida. Pero el profeta no hizo eso. El profeta como que la agarró de los hombros y le dijo, decime lo que tenés. Y eso fue lo que el Señor me mostró, que cada uno de nosotros tiene algo, como recién cantábamos, no tengo nada para ofrecer. ¿Cuántas veces pensamos que no tenemos nada? Sin embargo, Dios nos dio a nosotros una medida de fe, nos dio algo, nos dio un corazón para que nosotros podamos buscarlo a Él, para que nosotros podamos volcar. Y saben, Él me mostraba que la viuda, la respuesta, la voz de Dios, la voz profética de Dios para esa viuda fue, no te lamentes, empezá a volcar lo que tenés, empezá a volcar, pedí vasijas prestadas, el Señor me hablaba, hay vidas que van a venir y no son tuyas, no son para vos, son cosas prestadas, son vidas prestadas. Empezá a volcar en esas vidas, empezá a volcar de tu aceite, de lo poco que vos creés que tenés, empezá a volcar, porque esa es la respuesta para la falta de esperanza. Esa es la respuesta cuando hay desesperación, cuando creemos que no hay nada más adelante, hasta acá llegamos y no sé qué más hacer. Yo no sé si esto te llega a vos en este momento, no sé si lo estás viviendo, pero cuando crees que no hay nada por delante, viene la voz profética de Dios y te dice, empezá a volcar lo que tenés. Y el Señor me decía que hay un principio en esto. Hay un principio y hay 2 maneras, hay 2 opciones, como el mismo apóstol Pablo lo dice en los versículos 23 y 24, después que da esta premisa, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, pero después dice, yo tengo 2 opciones, yo puedo morir e irme con el Señor, que es lo que más deseo, porque eso es para mí ganancia. Pero está la otra opción, puedo quedarme y continuar volcando en las vidas prestadas, porque allí está el Señor. Y saben, yo veía que el apóstol Pablo estaba definido, su base era una sola en su vida, su base era Cristo Jesús. Él no tenía otra base en la vida, él no tenía ningún otro recurso. Él no tenía ninguna otra esperanza, a nadie más en quien basar su vida. Él decidió y determinó basarse en Cristo Jesús. ¿Saben? Cuando nosotros pedimos prestado para sobrevivir, cuando vivimos de la fe prestada de otro, eso es un cerrojo para nuestra alma. Nos cerramos a la bendición de Dios. Cuando hay desesperanza en mi corazón, cuando hay desesperación y le pido a alguien más
que busque a Dios por mí, o le pido a alguien más que me preste su fe, yo me estoy negando a la posibilidad de una apertura. El Señor me mostraba que esa viuda tuvo que levantar sus ojos, dejar de llorar y empezar a decidir qué iba a hacer. Si se iba a dejar llevar por su desesperación o iba a dar oído a la voz profética que le estaba diciendo: lo que tenés, empezá a volcarlo. Lo poco que tenés, empezá a volcarlo. Y cuando nosotros empezamos a volcar lo que tenemos, eso es una apertura para la bendición en nuestras vidas. Ella, con su apertura, cuando empezó a volcar el aceite, a llenar vasija tras vasija tras vasija, ¿saben lo que logró? Logró tener esperanza, porque salvó a sus 2 hijos, porque pudo pagar sus deudas. Salvó sus hijos, salvó lo que tenía, y no solamente salvó a sus hijos, dice la palabra que con el resto vivió ella y sus hijos, tenía sustento. Mirá lo que hace la fe que se vuelca, la fe que se activa, no que se desespera. Cuando hay una fe que se activa, hay provisión para adelante, se saldan las deudas que tenemos pendiente y salvamos a lo que más queremos. Es una cerradura que no está más cerrada, sino que se abre. Todo depende de qué decidís hacer. ¿Cuál es la premisa de tu vida? ¿Estás decidido a decir como el apóstol Pablo: para mí vivir es Cristo? Para mí vivir es Cristo. El afgano, como el argentino o como cualquier otro que esté desesperado, tiene que vivir así. Es la única salvación, es la única esperanza. Para mí vivir es Cristo. Y cuando yo determino esto, soy libre, porque ya no hay deudas, porque ya no hay falta de provisión, porque ya hay un flujo que viene de la presencia de Dios, porque no nos olvidemos que cuando Dios habla hay vida, cuando Dios habla hay sustento, cuando Dios habla se rompen todas las maldiciones y todas las cosas que nos tuvieron encerrados bajo cerrojo, que nos tuvieron atados, que nos tuvieron desesperados sin ver la salida. Pablo conocía esta historia. El apóstol Pablo conocía la ley, conocía esta historia. El apóstol Pablo habrá leído y él dijo, esa voz profética, la voz profética de Elías que habló de parte de Dios a esa mujer viuda que no tenía nada, que estaba desesperada, yo la tomo para mí, dijo Pablo. Yo me planto, yo determino cuál es mi valor. Y mi valor está en Cristo. Eso lo dice Filipenses 3. Dice Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Esa era la premisa que tomó Pablo para su vida. Ese era el principio en el cual él plantó el valor que él tenía y desde allí comenzó a volcar. Esa es la otra determinación que él tomó. Él determinó su valor en Cristo y luego determinó volcar, igual que Cristo determinó volcar su vida, volcar lo que él tenía en vidas prestadas, igual que las vasijas prestadas de la viuda. Miren lo que dice Filipenses 2, del 5 al 8. Dice, la actitud de ustedes, lo digo de vuelta, la
actitud de ustedes, tu actitud, debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso es volcarse en las vidas de los demás. El ejemplo vívido es Jesús. Es el mismo consejo que Dios te da a vos y me da a mí. La desesperanza se cura cuando cambias tu actitud y cuando empezás a valorarte como Dios te ve. Cuando vos empezás a poner tu valor propio en Cristo, que es la única persona que murió por vos y resucitó. Poner tu valor en Cristo es vida. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, hay vida y hay vida eterna. Y la palabra dice que en Cristo Jesús nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Quiere decir que no hay desesperación que valga frente a esta premisa, frente a esta palabra profética de Dios. ¿En qué se basa tu vida? ¿Te desesperás frente a lo que te pasa? ¿Perdés la fe, la confianza? ¿Te confundís? ¿Se llena de dolor tu pecho? ¿No sabés qué hacer? ¿No sabés cómo vas a continuar? ¿O estás a punto de perderlo todo? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Estás a punto de perder tu propia vida? Es tiempo de que decidamos, es tiempo que pongamos bases sólidas sobre nuestros pies. Es tiempo que decidamos dónde vamos a creer, dónde está el valor que tenés como persona y empezar a volcarte, porque esa es la salida. Cuando nos volcamos, cuando te das, como lo hizo Jesús por nosotros, ahí está la respuesta, ahí está la salida. Yo creo que el Señor nos llama a activar estos principios en nuestras vidas. Todo lo que hemos visto con estas vidas desesperadas en Afganistán tiene que llamar nuestra atención. El Señor nos conduce para saber cómo orar por ellos. Y no es a desesperarnos juntos con ellos, sino orar para que su fe no falte, sino orar para que ellos sepan que lo que hay dentro de ellos es muchísimo más valioso y que nadie se los puede robar. Que lo que hay, la fe que puede haber dentro de ellos en Cristo Jesús puede hacer que muchos tengan aceite, puedan volcarse en muchas vidas prestadas y puedan volcar ese aceite y compartir a Cristo para que otras vidas también dejen de vivir en la desesperanza, dejen de vivir con un valor equivocado, poniendo su valor propio en donde no tiene que estar. Saben, cuando nosotros ponemos nuestras vidas en Cristo, eso hace que tengamos una brújula en medio de cualquier tormenta. Podemos vivir las peores de las tormentas en nuestras vidas, pero hay una brújula estable adentro nuestro, es Cristo. Cuando Cristo es nuestro centro y podemos estar en medio de la más densa oscuridad en un momento de nuestras vidas, Cristo es la estrella que nos guía y que nos saca. Es nuestro GPS que nos lleva a destino. Es nuestro Maps que nos saca y nos conduce por el camino correcto. No está fuera de nosotros. Lo que tenía la viuda, la confrontación del profeta con la viuda es: ¿qué tenés? Él no se sentó a lamentarse ni le prestó su fe, simplemente la llamó a la reflexión y le dijo, como decía ahí Filipenses, la llamó a un cambio de actitud. El mismo cambio de actitud que Jesús y que Dios nos está llamando a nosotros.
tenemos que cambiar la actitud, porque vamos a perder nuestra vida. La palabra dice que si queremos ganar nuestra vida, la vamos a perder, pero que si la dejamos y la perdemos en las manos de Cristo, la vamos a ganar. ¿Sí? Hay otra palabra que me marcó profundamente, porque yo decía, bueno, Señor, quizás esto es una palabra solamente para las personas que ya tienen una fe desarrollada en ti. Y el Señor me dijo, no, cualquiera puede hacer esto. Y esta es la base. Hay una historia muy impactante en Mateo 8, 5 al 13. Y es la historia de una persona que no pertenecía al pueblo de Dios. Pero fíjense, escuchen este relato y después vuelvan a esta palabra y miren lo que el Señor me mostraba. Dice, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en todo Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Estoy llamando tu atención sobre un texto, un párrafo de la Biblia donde Jesús se admira de una persona, de alguien que no es del pueblo de Dios. Un centurión romano no era alguien del pueblo de Dios. Sin embargo, él entendía, él había desarrollado en su vida un valor que le permitía acceder a una voz de autoridad y él pudo comprender, tuvo fe suficiente para saber que la voz de Jesús era la voz profética que necesitaba escuchar. Si tú dices la palabra, mi siervo sanará. Y eso es lo que cualquiera de nosotros tiene acceso. Cualquiera que diga, yo escucho tu voz y voy a sanar. Yo escucho tu voz y voy a ser salvo. Yo escucho tu voz y mi desesperación se cambia en bendición. Y Jesús le dijo, tal como creíste, se ha hecho. Y el siervo se sanó. O sea que la fe de este centurión, el creer de este centurión, la definición de este centurión al buscar la voz de Jesús, al acudir a Jesús, dio resultado. Esto me demuestra que cualquiera tiene acceso a la voz profética de Dios, a esa voz profética que te saca del pozo más desesperante, a esa voz profética que te levanta, que te pone sobre tus pies y te da combustible para seguir caminando. Pero no te olvides del principio. El principio es que pongas tu vida en Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Podés creer en esto? Te invito a cerrar tus ojos y a orar sobre esta palabra. Padre, esta palabra fue simple, fue sencilla, pero fue tu voz profética.
Lo puedo decir con toda seguridad y con toda certeza, porque es tu palabra, Señor. Es tu palabra, aún desde la antigüedad, con el ejemplo de esta viuda, demostrándonos que todos tenemos algo que volcar y que cuando acudimos a ti, Señor, como nuestra fuente, ahí hay salida, ahí hay verdad, ahí hay propósito para nuestras vidas. Y Señor, todo está allí, no hay nada que agregar. Señor, como el centurión que fue con toda firmeza, con toda su actitud de fe, fue a ti a pedir para su siervo. Y él dijo, solamente di la palabra, no hace falta que estés allí presente, no hace falta que vengas, no hace falta que lo toques. Como en esta misma hora, no hace falta que veas a Jesús con tus ojos. No hace falta que tengas una gran fe. Simplemente el Señor te dice, cambia tu actitud. Eso es arrepentimiento. Cuando vos determinás cambiar tu actitud, Él obra porque estás determinando, estás decidiendo poner tus ojos en Cristo. Estás decidiendo creerle, estás decidiendo oír su voz profética para tu vida. Y Él quiebra los cerrojos, abre las puertas, y no hay deuda que no sea saldada, y no hay desesperación que no huya delante de Él. Oh Padre, te damos gracias, Señor, gracias porque tu esperanza inunda nuestros corazones. Porque tú nos das, ya nos diste el aceite que podemos empezar a volcar. Y de esa manera somos libres, Señor, porque no estamos dependiendo de la fe de nadie, sino que estamos volcando nuestra fe. Y al volcarla, Señor, la acrecentamos. Al volcarla, Señor, estamos viviendo para tus propósitos. Al volcarla, estamos ganando vida, Señor, como vos ganaste vida cuando diste tu vida en la cruz. El máximo ejemplo. Gracias, Señor, porque hoy estás plantando este principio en nuestras mentes y en nuestros corazones. Señor, si ponemos nuestra vida en tus manos, la ganaremos. Señor, si para mí es ganancia morir y para mí el vivir es Cristo, no hay desperdicio, no hay desesperanza, no hay aflicción ni dolor que puedan matarme. Nada puede separarme del amor de Dios, dice la palabra. Ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo que está por venir. Ningún dolor, ninguna situación, ninguna circunstancia te pueden apartar del amor de Dios. Tu vida va a estar segura y va a estar libre y vas a poder vivir para Dios y vas a ser alguien que viva eternamente, porque la palabra y la promesa es esta: el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh Señor, esos afganos que quizás pierdan su vida, Señor, ellos perderán una vida terrenal, pero si ponen su fe en ti, estarán ganando la principal, una vida eterna en ti, Señor. Y este es el llamado en este tiempo. Si creemos en ti, todo es posible como el centurión. Todo es posible para el que puede creer. Y como tu palabra le dijo a él, Señor, de acuerdo a como creíste, sea hecho. Y de ese mismo modo, Señor, no vivimos de fe prestada, Señor, sino que empezamos a activar, a cambiar nuestra actitud y a activar esa fe que está en nosotros, porque hay mucho por descubrir en ti. Gracias, papá, por este tiempo y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.